El primer signo del rapto ya está aquí. ¿Estás preparado para lo que viene? Hola, me llamo Javier, tengo 35 años y vivo en un pequeño pueblo de la Sierra de Granada llamado Montefrío. Nunca pensé que algo tan extraordinario me ocurriría, pero hace poco, mi vida cambió para siempre por un evento que ha empezado a suceder en silencio, un movimiento espiritual que muchos no ven, pero que está transformando a quienes estamos atentos. Desde muy joven, crecí en una familia tradicional, profundamente creyente, donde las historias bíblicas y la esperanza en la llegada de Jesús eran parte de nuestras conversaciones diarias. Sin embargo, como tantos, vivía mi fe con cierta rutina, sin imaginar que el mundo a mi alrededor comenzaría a reflejar esas antiguas profecías de manera tan clara y urgente. Todo comenzó hace meses, cuando empecé a notar un cambio en mi interior que no podía explicar solo con palabras. No era miedo, ni ansiedad, sino una especie de despertar que me impulsaba a buscar más, a orar con más fervor, a leer la Biblia con una intensidad que antes no tenía. Al principio pensé que era solo una etapa, pero pronto comprendí que algo mucho más grande estaba ocurriendo, algo que afectaba a millones, aunque todavía fuera invisible para la mayoría. Vivimos tiempos convulsos, el mundo parece tambalearse con conflictos políticos, crisis económicas y desastres naturales que se multiplican. Pero para quienes tenemos fe, estos no son meros sucesos caóticos, son señales, susurros divinos que nos alertan de que la llegada de Jesús está más cerca que nunca. Y el primer signo del rapto, ese momento apocalíptico que muchos esperan y temen, no es un espectáculo público ni un fenómeno estruendoso, sino un despertar silencioso en los corazones de quienes le pertenecemos. Este despertar, esta sacudida espiritual, está ocurriendo en pequeños grupos, en oraciones nocturnas, en miradas que buscan sentido en medio del caos. Es un movimiento oculto, casi invisible para el mundo, pero inconfundible para quienes hemos abierto los ojos y los oídos al llamado de Dios. Jesús mismo nos advirtió que debemos estar vigilantes, porque nadie sabe la hora exacta, pero el Espíritu deja señales a quienes saben observar. En Montefrío, donde la vida suele ser tranquila, he visto cómo esa chispa se enciende entre vecinos y amigos. Algunos han empezado a cambiar sus vidas, a dejar atrás rencores, a buscar la reconciliación y a vivir con un anhelo nuevo y profundo. Este es el primer signo del rapto, el movimiento oculto de los hijos de Dios, ese despertar que precede a la tormenta que todos tememos, pero que también promete redención. Lo que me ha ocurrido a mí es solo una pequeña parte de un fenómeno mucho más grande, un llamado a estar alerta, a preparar el alma, a no dejar pasar esta oportunidad de acercarnos a Jesús antes de que sea tarde. Por eso hoy te lo cuento, porque ignorar este llamado podría costarnos el alma. La hora está llegando y la primera señal ya ha comenzado a manifestarse en el silencio de nuestros corazones. ¿Estás listo para escucharla? La tormenta que se avecina y el despertar espiritual que la precede. Desde que sentí ese primer llamado en mi corazón, no pude evitar fijarme en todo lo que ocurría a mi alrededor. La vida en Montefrío seguía su ritmo, pero el mundo fuera de nuestro pueblo parecía cada vez más convulso. Conflictos internacionales, protestas en las ciudades grandes como Sevilla o Madrid, y noticias constantes sobre crisis económicas que afectaban a miles de familias. Era como si el planeta estuviera al borde de un cambio irreversible. Lo más inquietante era que estas noticias, aunque impactantes, no parecían captar la atención de todos por igual. Algunos las veían como problemas cotidianos, otros como simples noticias pasajeras, pero para mí, y para un pequeño grupo de personas en mi comunidad, aquellas señales eran mucho más profundas. Eran la confirmación de lo que había comenzado a sentir en mi interior, la hora de la llegada estaba cerca, y el primer signo del rapto ya estaba en marcha. Lo que más me llamó la atención fue cómo, a pesar del caos visible, surgía un despertar espiritual entre algunos creyentes. No era algo ruidoso ni espectacular, sino un movimiento sutil y persistente que sacudía sus almas, una llamada a la oración, a la reflexión y al arrepentimiento. Este despertar no aparecía en las noticias ni en las redes sociales, pero era real y tangible para quienes estábamos atentos. Y lo más sorprendente era que esta transformación interior estaba ocurriendo en pequeñas iglesias, en reuniones de oración en casas y en encuentros íntimos donde el Espíritu se manifestaba con fuerza.
Recuerdo una noche en la que, durante una vigilia en la iglesia del pueblo, sentí una energía diferente. Era como si una presencia invisible estuviera moviendo los corazones, despertando en nosotros un deseo profundo de santidad y preparación. La gente lloraba, oraba y cantaba con una pasión que nunca había visto antes. Esa fue la noche en que comprendí que no era un sentimiento aislado, sino un movimiento que estaba creciendo, un despertar que precedía al rapto, ese momento en el que Jesús regresará para llevarnos con él. Pero, ¿qué había desencadenado este despertar? Para mí, la respuesta se encontraba en la combinación de los signos visibles en el mundo y esta llamada interior que nos hacía buscar a Dios con urgencia. La humanidad, cansada y confundida por la violencia, la injusticia y la incertidumbre, comenzaba a mirar hacia arriba, hacia una esperanza que no se encontraba en las soluciones humanas, sino en lo divino. Era como si Dios estuviera preparando a sus hijos para un encuentro inminente, para que estuviéramos listos cuando llegue el momento. Por eso, hoy más que nunca, siento que debemos abrir los ojos y los corazones. La tormenta de guerras, crisis y desastres naturales es solo una parte del escenario. La verdadera señal está en el despertar de quienes, como yo, han sentido ese llamado personal a la vigilancia y a la oración. Ese despertar es el primer signo del rapto, y no podemos ignorarlo. Nos invita a estar atentos, a prepararnos y a vivir con la esperanza firme de que nuestro Salvador está por venir. ¿Estás tú también sintiendo esa llamada? ¿Estás dispuesto a responder? En los días previos, la tensión en el aire se hacía palpable, no solo en mi pequeño pueblo sino en toda España. Las noticias hablaban de enfrentamientos en Cataluña, protestas en Andalucía y un clima de incertidumbre que parecía extenderse por toda Europa. Sin embargo, lo que más me sorprendía era la creciente inquietud espiritual que sentía en mi interior y la de muchos a mi alrededor. No era miedo, sino una urgencia profunda, un llamado a despertar y prepararse. Recuerdo que, durante una tarde en la Plaza Mayor de Montefrío, coincidí con Marta, una amiga de la infancia, que también había comenzado a experimentar este mismo movimiento interior. Ella me confesó que sentía una necesidad irrefrenable de orar y de buscar respuestas en la fe, algo que antes no le sucedía con tanta intensidad. Sus ojos reflejaban una mezcla de esperanza y preocupación, como si estuviera descubriendo un mundo nuevo dentro de sí misma. Lo que nos llevó a ambos a este despertar fue, sin duda, la acumulación de señales que el mundo nos mostraba día tras día. Terremotos en la costa de Málaga, incendios forestales en Galicia, y esas noticias constantes sobre la inestabilidad política y social que parecían no tener fin. Pero, más allá de los eventos visibles, lo que más nos impactaba era la sensación de que Dios estaba moviendo algo dentro de nosotros, un despertar espiritual que no se podía ignorar. En ese tiempo, empecé a organizar pequeñas reuniones en mi casa, donde nos juntábamos unos pocos creyentes para orar y compartir experiencias. Era un grupo diverso, desde jóvenes inquietos hasta ancianos sabios, todos con el mismo deseo de entender y prepararse para lo que se avecinaba. En estas noches, sentíamos una paz extraña, una conexión profunda que nos fortalecía y nos mantenía firmes en medio de la creciente incertidumbre. Lo más curioso es que este despertar no se manifestaba con grandes señales externas, sino con cambios internos. Muchas personas comenzaron a dejar atrás viejas rencillas, a buscar la reconciliación y a profundizar en su relación con Dios. En Montefrío, donde todos nos conocemos, pude ver cómo algunos vecinos cambiaban su forma de vivir, acercándose más a la comunidad y a la oración. Era como si un fuego invisible estuviera ardiendo en nuestros corazones, preparándonos para un encuentro que sabíamos que llegaría pronto. Este movimiento, aunque silencioso, era poderoso. Nos impulsaba a vivir con una nueva intensidad, a ser más conscientes de nuestras acciones y a buscar la santidad en cada detalle de nuestra vida diaria. Comprendimos que el primer signo del rapto no era un evento espectacular que el mundo pudiera ver, sino ese despertar espiritual que nos acercaba a Jesús y nos preparaba para su regreso. Ahora sé que este llamado no es solo para unos pocos, es para todos los que quieran escuchar y abrir su corazón. La hora está cerca, y el primer signo se está manifestando en el interior de quienes, como Marta y yo, estamos atentos a la voz de Dios. Esta es la verdad que quiero compartir contigo, el rapto está más cerca de lo que imaginas, y el despertar ya ha comenzado.
¿estás listo para unirte a este movimiento invisible que cambiará todo? Nunca olvidaré aquella noche en la iglesia de Montefrío, cuando las velas iluminaban tenuemente el altar y el aire estaba cargado de una mezcla de emoción y reverencia. Esa noche marcó un antes y un después en mi vida, porque fue el momento en que comprendí con claridad que el primer signo del rapto no era solo una teoría o una esperanza lejana, sino una realidad que estaba tocando mi alma y la de muchos otros. La iglesia estaba llena de rostros conocidos. María, con su sencillo vestido azul que parecía brillar bajo la luz de las velas, llevaba un pequeño rosario entre las manos. Carlos, un hombre mayor de barba blanca, vestía su chaqueta gastada pero sus ojos reflejaban una juventud espiritual que pocos podían imaginar, y Ana, una joven con una túnica blanca y una cruz de plata colgando de su cuello, cantaba con una voz dulce y profunda que resonaba en todo el recinto. Durante la vigilia, el silencio solo era interrumpido por cánticos suaves y oraciones fervientes. De repente, sentí una presencia que me envolvía, como un susurro cálido que me decía que debía estar alerta, que el momento se acercaba y que no podía permitirme distraerme. Sentí una urgencia en el pecho, una mezcla de paz y ansiedad que me impulsaba a buscar la santidad, a dejar atrás cualquier pecado o duda que pudiera impedir mi encuentro con Jesús. A medida que la noche avanzaba, las confesiones comenzaron a fluir entre nosotros, y las lágrimas de arrepentimiento y esperanza se mezclaban en el aire. María contó cómo había sentido una llamada a perdonar a su hermano con quien llevaba años distanciada. Carlos compartió su deseo de vivir sus últimos días con más amor y menos rencor. Ana habló de sueños y visiones que la habían despertado en mitad de la noche, recordándole la urgencia de prepararse. Esta vigilia fue una manifestación palpable del despertar espiritual que estaba ocurriendo en toda España, aunque fuera invisible para el mundo exterior. Allí, en aquel lugar humilde, sentí que éramos parte de un movimiento más grande, una chispa divina que comenzaba a prender en los corazones de aquellos que estaban dispuestos a escuchar y a responder. Lo que más me impactó fue la certeza de que este despertar no era solo un llamado a la espera pasiva, sino a la acción. Era un llamado a vivir con expectación, a transformar nuestras vidas, a hacer luz en medio de la oscuridad que se extendía alrededor. Porque, aunque el mundo se desmoronara, nosotros debíamos permanecer firmes, preparados para el encuentro con nuestro Salvador. Aquella noche, mientras salía de la iglesia bajo el cielo estrellado de Montefrío, supe que nada volvería a ser igual. El primer signo del rapto estaba aquí, y era un llamado personal y colectivo. Un llamado que resonaba en mi corazón con fuerza: vigila, prepárate, porque la hora está cerca, y tú, ¿estás dispuesto a responder a este llamado que no cesa? Aquel despertar espiritual nos marcó profundamente, pero lo que vino después fue aún más impactante. La vida cotidiana en Montefrío comenzó a cambiar de manera sutil pero constante. Las personas que antes se conocían solo de vista, ahora compartían conversaciones sobre fe, esperanza y preparación para algo grande que se avecinaba. Era una transformación silenciosa, casi imperceptible para los que no estaban atentos, pero para nosotros era el latido de un movimiento que no podíamos detener. Recuerdo que un día, mientras caminaba por la calle principal del pueblo, vi a Carmen, una mujer de mediana edad, vestida con una blusa blanca y unos pantalones oscuros que resaltaban su figura sencilla pero elegante. Sus ojos brillaban con una intensidad nueva, y me contó cómo había empezado a orar cada mañana y cada noche, buscando perdón y fuerza para enfrentar lo que viniera. Su testimonio me hizo entender que este despertar no solo tocaba nuestros corazones, sino que también nos transformaba en acción, en compromiso real con nuestra fe. Pero no todo era fácil. La incertidumbre sobre lo que ocurriría mantenía a muchos en una especie de tensión constante. Las noticias de conflictos crecientes en Europa, la inestabilidad económica que afectaba a familias enteras, y los desastres naturales que parecían multiplicarse, generaban miedo y dudas en otros que aún no habían sentido ese llamado especial. En medio de esta tormenta, el primer signo del rapto nos invitaba a vivir en vigilancia, no con temor, sino con una esperanza firme y una preparación activa. En mi casa, las noches de oración se convirtieron en un refugio sagrado. Nos juntábamos varios vecinos, como Elena, una madre de familia con una sonrisa cálida y contagiosa, y Andrés, un joven estudiante con una pasión por la palabra de Dios que inspiraba a todos. Juntos, compartíamos lecturas bíblicas, cantábamos alabanzas y,
sobre todo, nos animábamos a vivir con un corazón dispuesto y una fe inquebrantable. Lo que más me sorprendió fue cómo este despertar nos llevaba a cuestionar cada aspecto de nuestra vida. La santidad ya no era un concepto lejano, sino una meta diaria. La oración se volvió más intensa y frecuente, y la búsqueda de perdón y reconciliación se extendió a relaciones que parecían irreparables. Comencé a ver que el primer signo del rapto era mucho más que una señal, era una invitación a la transformación profunda, una oportunidad para vivir plenamente alineados con la voluntad de Jesús. Sin embargo, mientras esta renovación espiritual crecía, una sombra de duda también se cernía sobre nosotros. ¿Seríamos realmente capaces de estar preparados para el momento inesperado? ¿Qué haríamos cuando el rapto ocurriera? Estas preguntas nos impulsaban a seguir buscando, a no bajar la guardia, a mantener viva la esperanza y la vigilancia. Así, en medio de cambios visibles e invisibles, el despertar espiritual seguía avanzando, preparando a quienes queríamos estar listos para el encuentro con nuestro Salvador. La palabra esperanza nunca había tenido tanto peso en mi vida, y sé que muchos en Montefrío sienten lo mismo. El primer signo del rapto no es solo un aviso, es un llamado a vivir con intensidad, con amor y con una fe que desafía el tiempo. ¿Y tú, qué harás cuando llegue ese momento que nadie puede predecir, pero que todos debemos esperar? La noche en que todo cambió para mí quedó grabada en mi memoria con una claridad que no puedo explicar. Después de semanas de sentir ese llamado interior, de orar y buscar respuestas, llegó un momento en que la realidad se impuso con una fuerza inesperada. Fue como si un velo se levantara y la verdad de aquel primer signo del rapto se hiciera imposible de ignorar. Todo comenzó cuando, durante una reunión de oración en la casa de mi amigo Luis, un hombre alto de cabello rizado y mirada intensa, sentí una presión en el pecho que me dejó sin aliento. Luis, que siempre había sido un hombre práctico y escéptico, empezó a hablar con una convicción que nunca antes había mostrado sobre la cercanía del fin de los tiempos y la necesidad urgente de estar preparados. Su voz temblaba, y sus palabras calaban profundo en todos nosotros. Mientras escuchaba, una mezcla de asombro y miedo se apoderó de mí. ¿Cómo podía ser que tantas señales se estuvieran cumpliendo y que aún así el mundo siguiera ignorando lo evidente? Pensé en mi familia, en mis amigos, en aquellos que aún no habían abierto su corazón a esta realidad. Me sentí impotente, deseando poder hacer más para ayudarlos, para despertarles antes de que fuera demasiado tarde. En los días siguientes, esa sensación de urgencia creció hasta volverse casi insoportable. Me cuestionaba cómo podía prepararme mejor, cómo podía acompañar a otros en este despertar, y sobre todo, cómo enfrentar la idea de un rapto que sería repentino, inesperado, y que cambiaría todo en un instante. Imaginaba escenas que parecían sacadas de un sueño o de una película apocalíptica, pero sabía que no eran fantasías, sino advertencias reales. A la vez, recordaba las palabras de Jesús en el Evangelio de Mateo, cuando nos exhortaba a estar vigilantes porque no sabemos la hora en que vendrá. Reflexionaba en cómo había vivido hasta ese momento, en las veces que había dejado pasar oportunidades para acercarme más a Dios, y en la necesidad de un cambio radical en mi vida. Me dolía pensar en todo lo que podía perder si no actuaba ahora. Pero también sentí una chispa de esperanza que me sostenía. La certeza de que, aunque el mundo estuviera en caos, Dios seguía en control, y que aquellos que estuvieran atentos y con el corazón abierto serían protegidos y guiados. Esta esperanza me impulsó a seguir adelante, a orar con más fervor y a compartir con otros lo que estaba viviendo, a pesar del escepticismo o la indiferencia que muchos mostraban. Aquel momento de claridad me enseñó que el primer signo del rapto no es solo un aviso externo, sino una batalla interna, un llamado a despertar del letargo espiritual y a vivir con una fe auténtica y comprometida. No podía quedarme en la duda ni en la espera pasiva, debía actuar, prepararme y ayudar a otros a hacer lo mismo. Pero, justo cuando creía tener todo claro, la historia dio un giro inesperado que me dejó sin palabras y cambió por completo la perspectiva de lo que estaba sucediendo. ¿Qué fue lo que ocurrió? Lo descubrirás en el próximo momento, porque esta experiencia todavía guarda secretos que nadie en Montefrío esperaba. Nunca imaginé que aquella noche de oración en casa de Luis terminaría con una revelación que sacudiría todo lo que creía saber.
Mientras compartíamos nuestras inquietudes y esperanzas, una mujer que hasta entonces había permanecido en silencio, llamada Isabel, se levantó con una mirada intensa y una voz firme que cortó la atmósfera como un rayo. Isabel, una profesora retirada con cabellos plateados y una mirada penetrante, comenzó a contar algo que nos dejó a todos helados. Nos habló de un sueño vívido que había tenido días atrás, una visión en la que veía a Montefrío envuelto en una oscuridad profunda, mientras una multitud desaparecía de repente, dejando atrás solo sus sombras. En su sueño, escuchaba una trompeta resonando en el cielo y sentía una mezcla de miedo y esperanza en su pecho. Pero lo más inquietante fue cuando nos dijo que, en ese momento, sintió una llamada directa para compartir esa experiencia, porque estaba relacionada con el inminente rapto del que habíamos estado hablando. El silencio se apoderó de la habitación. Nadie sabía cómo reaccionar. Algunos comenzaron a murmurar preguntas, otros bajaron la cabeza en oración, y yo sentí un escalofrío recorrer mi espalda. Isabel añadió que, tras ese sueño, había sentido una urgencia inexplicable por buscar a personas que estuvieran dispuestas a prepararse y a ayudar a otros a hacerlo. Dijo que sentía que Dios le había encomendado una misión especial, una tarea que hasta ese momento nadie había reconocido. Lo que más nos sorprendió fue que Isabel afirmó haber recibido mensajes similares en sueños otras personas del pueblo y de lugares cercanos, aunque nadie había hablado abiertamente de ello. Era como si un mensaje secreto estuviera circulando entre los hijos de Dios, una advertencia que solo los atentos podían captar. Esta revelación nos hizo entender que no estábamos solos en este despertar, que había una red invisible de almas preparándose para lo inevitable. Sin embargo, la sorpresa mayor llegó cuando Isabel nos mostró un pequeño cuaderno donde había anotado fechas, señales y experiencias que parecían coincidir con eventos recientes en el mundo y en nuestra propia comunidad. Lo que parecía un simple relato de sueños se convirtió en una especie de mapa espiritual que apuntaba a una fecha próxima, un momento en que el rapto podría ocurrir. Mi mente no podía asimilar tanta información de golpe. ¿Era posible que Dios estuviera enviando mensajes a través de sueños y visiones para preparar a su pueblo? ¿Y si ese momento estaba más cerca de lo que pensábamos? La sensación de urgencia se volvió aún más intensa, y comprendí que este giro inesperado no era casualidad, sino parte de un plan divino para despertar a todos. Mientras la reunión terminaba, me preguntaba cómo enfrentaríamos esta nueva realidad, cómo compartiríamos esta información sin causar pánico, pero también sin ocultar la verdad. Lo que comenzó como una pequeña chispa espiritual se estaba convirtiendo en un fuego que nadie podía apagar. Pero la historia aún tenía un giro más que nos dejaría sin aliento, un acontecimiento que cambiaría para siempre la percepción de todos en Montefrío. La revelación apenas había comenzado, y el próximo capítulo traería consigo una verdad aún más impactante. Los días que siguieron a la revelación de Isabel fueron un torbellino de emociones y sucesos que nadie en Montefrío pudo anticipar. Aquella visión, sus sueños y el cuaderno lleno de señales comenzaron a resonar con una fuerza inesperada, y pronto notamos que algo más profundo estaba ocurriendo, algo que iba mucho más allá de las palabras y las oraciones. Una tarde, mientras caminaba por el sendero que lleva al mirador del pueblo, me encontré con Diego, un joven agricultor de rostro serio y mirada sincera, que me pidió hablar en privado. Diego, quien hasta entonces había sido un creyente tímido y reservado, me confesó que había tenido una experiencia que le había cambiado la vida por completo. Me contó que, en un sueño, había visto a una figura luminosa que le hablaba directamente, diciéndole que el rapto estaba más cerca de lo que pensábamos y que debía prepararse para un momento de prueba muy intenso. Pero lo más sorprendente fue que Diego había sentido una urgencia por actuar y decidió visitar a varias familias del pueblo para compartir su experiencia. Lo extraño fue que, en cada casa, encontró respuestas similares, personas que también habían tenido sueños, visiones o sensaciones inexplicables, y que estaban comenzando a vivir con una nueva intensidad espiritual. Era como si un despertar colectivo estuviera ocurriendo, una red invisible de almas conectadas por una misma llamada. Lo que parecía un fenómeno aislado se transformó en un movimiento imparable. Más vecinos comenzaron a reunirse, a compartir sus experiencias y a organizar vigilias y encuentros de oración. La iglesia de Montefrío, que antes se veía pequeña y tranquila, ahora vibraba con una energía desconocida,
con cantos y súplicas que llenaban el aire y tocaban lo más profundo de quienes participaban. Pero no todo era esperanza y luz. Con el despertar espiritual, también llegaron momentos de duda y confrontación. Algunos en el pueblo comenzaron a mostrar resistencia, negándose a aceptar lo que otros vivían con tanta claridad. Hubo discusiones, desconfianzas y tensiones que amenazaban con romper la unidad que estábamos construyendo. La incertidumbre pesaba en el aire, y el temor a lo desconocido hacía que muchos se aferraran a sus certezas anteriores. En medio de esta tormenta de emociones, un evento inesperado sacudió a Montefrío, una fuerte tormenta eléctrica que azotó el pueblo durante varias horas, dejando sin luz a gran parte de la región y causando daños en algunas casas y cultivos. Para muchos, este fenómeno natural fue una señal más, un recordatorio palpable de que el mundo estaba cambiando y que el tiempo se agotaba. Esa noche, mientras nos reuníamos en la iglesia a la luz de las velas, sentí como la tensión y la esperanza se entrelazaban en una mezcla indescifrable. Sabíamos que estábamos en medio de algo grande, algo que no podíamos controlar pero que debíamos enfrentar con fe y valentía. La revelación de Isabel y las experiencias de Diego nos habían abierto los ojos, pero también nos habían dejado con más preguntas que respuestas. Y justo cuando pensábamos que ya nada podía sorprendernos, un acontecimiento aún más desconcertante se presentó ante nosotros, un suceso que pondría a prueba nuestra fe y nuestra preparación como nunca antes. La historia, lejos de calmarse, estaba a punto de alcanzar un punto de no retorno. ¿Qué sería lo que nos esperaba? La respuesta estaba por llegar, y cambiaría para siempre el destino de Montefrío y de todos nosotros. La tormenta que azotó Montefrío aquella noche fue solo el preludio de un suceso mucho más intenso, un momento en el que la realidad y lo espiritual se entrelazaron de una manera que nadie pudo prever. Todo comenzó con un extraño silencio que cayó sobre el pueblo al amanecer, una quietud inquietante que contrastaba con el caos que nos había dejado la tormenta. Era como si el mundo contuviera la respiración, esperando algo que aún no podíamos comprender. Esa mañana, mientras caminaba hacia la plaza, noté que las calles estaban desiertas y un aire pesado parecía envolver cada rincón. De repente, un murmullo comenzó a crecer entre los pocos que se aventuraban a salir, desaparecían personas, vecinos conocidos que simplemente ya no estaban. Primero pensé que era una broma, pero pronto la realidad se impuso con una contundencia aterradora. Padres, hijos, amigos, personas que la noche anterior estaban con nosotros, ahora habían desaparecido sin dejar rastro. El miedo se apoderó de Montefrío. Las iglesias se llenaron de llanto y oración desesperada, mientras intentábamos comprender lo que estaba ocurriendo. Era como si una fuerza invisible hubiera arrebatado a nuestros seres queridos en un instante, dejando solo un vacío insoportable. Muchas madres buscaban a sus hijos, y los amigos se abrazaban con lágrimas, preguntándose si aquello era el principio del fin que habíamos estado esperando. Sentí en mi interior una mezcla de dolor y confusión, pero también una extraña certeza: esto era el rapto, el momento que tantas veces había leído en la Biblia, el momento que Jesús había prometido. La trompeta celestial que Isabel había visto en su sueño, el llamado que Diego había sentido en su corazón, todo cobraba sentido en medio de ese silencio aterrador. La hora había llegado, y no había marcha atrás. Pero la historia no terminó ahí. En medio de ese caos, comenzaron a surgir relatos de personas que, aunque aún presentes, sentían una transformación profunda. Un fuego espiritual que los impulsaba a vivir con una intensidad renovada, a perdonar, a amar sin reservas, a buscar la santidad como nunca antes. Era como si el rapto hubiera dejado una semilla de luz en medio de la oscuridad, un llamado a quienes quedábamos para prepararnos para lo que vendría. Montefrío, mi hogar, se convirtió en un escenario de emociones extremas, dolor, esperanza, miedo y fe entrelazados en un torbellino que parecía no tener fin. La experiencia fue tan intensa que muchas personas empezaron a cuestionar todo lo que creían saber, a replantearse su vida y su relación con Dios. El primer signo del rapto, ese despertar espiritual que había percibido, había alcanzado su punto culminante y el mundo nunca volvería a ser igual. Pero, justo cuando pensábamos que habíamos vivido lo más difícil, una nueva revelación apareció, un misterio aún más profundo que nos dejaba con la incertidumbre y la esperanza al mismo tiempo. ¿Qué pasaría ahora?
¿Qué nos esperaba después de esa desaparición masiva? Las preguntas nos consumían, y la respuesta parecía estar más cerca de lo que imaginábamos. El desenlace estaba por llegar, y con él, una verdad que cambiaría para siempre nuestra comprensión del rapto y del destino de la humanidad. ¿Estás preparado para descubrir lo que nadie se atrevió a contar? La historia continúa, y lo que viene es más impactante de lo que jamás imaginaste. La desaparición masiva en Montefrío dejó una herida profunda en el corazón de todos los que quedamos. Las calles, antes llenas de risas y conversaciones, ahora resonaban con un silencio abrumador, y el peso de la ausencia se sentía en cada rincón. Sin embargo, en medio de ese vacío, emergió una realidad aún más desconcertante que nadie estaba preparado para enfrentar. Poco tiempo después del rapto, comenzaron a surgir señales y mensajes inexplicables que parecían venir de otra dimensión, como si Dios mismo estuviera comunicándose con nosotros de una manera nueva y directa. Algunos vecinos afirmaban escuchar voces en sus corazones, otros veían luces extrañas en el cielo, y muchos experimentaban sueños vividos que les mostraban un futuro incierto pero lleno de esperanza. Era como si, a través de estos signos, se nos estuviera dando una última oportunidad para prepararnos para lo que aún quedaba por venir. En medio de esta nueva realidad, se formaron grupos de oración y estudio bíblico en cada rincón del pueblo. Personas de todas las edades se unían con un solo propósito: buscar respuestas, fortalecerse en la fe y estar listos para lo que Dios tenía preparado. La santidad se convirtió en la prioridad máxima, y la vida cotidiana se transformó en una constante búsqueda de pureza, amor y servicio. Pero, a pesar de esta renovación espiritual, la incertidumbre seguía presente. ¿Qué ocurriría con aquellos que quedamos? ¿Seríamos capaces de resistir las pruebas que se avecinaban? ¿Cómo enfrentaríamos un mundo que parecía desmoronarse a nuestro alrededor? Estas preguntas nos acompañaban día y noche, alimentando tanto el temor como la esperanza. Mientras tanto, en lo más profundo de mi corazón, sentía que la historia no había terminado, que aún quedaba un misterio por resolver, una verdad oculta que solo los más atentos podrían descubrir. La experiencia del rapto y el despertar espiritual eran solo el comienzo de un camino que nos llevaría a enfrentarnos con fuerzas que superaban nuestra comprensión. Y así, con la mirada puesta en el horizonte y el alma llena de fe, me preparé para seguir adelante, sabiendo que la verdadera prueba estaba por llegar. El rapto había sido solo el primer acto, y el telón estaba a punto de levantarse para revelar un desenlace inesperado y dramático. ¿Estás listo para acompañarme en esta travesía que desafía el tiempo, la fe y el destino? Porque la historia continúa, y lo que está por venir cambiará para siempre la vida de Montefrío y de todos nosotros. No bajes la guardia, mantente alerta, porque la verdadera batalla apenas comienza.